Bueno, mi nombre es Ángel Carracedo, soy director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica del Sergas y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, y me han encargado que hable de la comunicación de los resultados de investigación. Yo realmente no soy un experto en comunicación en absoluto, no sé nada de comunicación, únicamente que me imagino que me habrán escogido porque les habrá gustado cómo comunico y porque lo hago muy a menudo. Y lo que vengo a contaros es simplemente algo muy basado en la experiencia personal. No me he informado por ninguna fuente de ningún tipo, no he leído absolutamente nada de comunicación de los resultados de la investigación, y únicamente os quería contar de una forma sencilla pues cuáles son los problemas que he vivido a lo largo de mi vida en la comunicación de los resultados de investigación, cómo lo veo. Voy a hablar algo de la comunicación de los resultados y después voy a daros consejos en relación con tanto como en prensa escrita como radio y televisión, como también con nuevos métodos de comunicación hoy día como son las webs y las redes sociales. Y lo primero que quería empezar era hablando de que es muy importante distinguir entre lo que es comunicar el resultado de una investigación, lo que es una noticia, de lo que es la divulgación de la ciencia. Son dos cosas completamente distintas. Y esto es importante entender que son distintas, y es importante, o sería muy importante además, que mantuvieran un equilibrio. El planteamiento es muy distinto. Dar una noticia, comunicar el resultado de un hallazgo científico, de una publicación normalmente que se acaba de hacer o de un hallazgo que se acaba de descubrir, pues es una cosa, es anunciarlo y explicarlo. Divulgar es otra cosa completamente distinta, es saber cuál es el estado de arte de una cuestión, qué es lo que nos queda por saber, qué es lo que nos queda por saber, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Son dos planteamientos distintos que realmente deberían tener un equilibrio. En mi humilde opinión en este tema es que actualmente vivimos una situación de gran desequilibrio. En este momento vivimos un exceso continuo de noticias y un defecto muy grande de lo que es divulgación. Esto origina muchos problemas. Estamos todo el tiempo diciendo qué maravillas hemos hecho, anunciando los resultados de nuestra investigación, anunciando nuevas metodologías, nuevos descubrimientos, pero no doy cuenta qué realmente se puede hacer y qué realmente no se puede hacer, cuáles son las limitaciones que tenemos con nuestras metodologías. Y eso crea muchas veces muchísimas falsas expectativas. La gente piensa que el cáncer debe tener una curación con todo lo que hemos investigado. La gente tiene unas expectativas sobre la ciencia que no son reales. Y esto tiene consecuencias importantes incluso en la vida práctica, es una de las razones, por ejemplo, de aumento de las demandas de responsabilidad médica, y sobre todo genera muchas frustraciones. Yo realmente creo que además de dar noticias y además de anunciarlos, que es de lo que voy a hablar yo aquí, de comunicar los resultados de la investigación, debemos hacer un esfuerzo grandísimo en divulgación. Es algo que no hacemos porque seguramente tenemos poco tiempo y está poco valorado curricularmente, pero es algo donde yo creo que había que hacer el máximo hincapié, y todos los profesionales deberíamos dedicarle una parte importante de nuestra actividad a la divulgación. Y esa parte importante debía ser además reconocida curricularmente. Para mí me parece que en este momento es el gap, es el hándicap más grande que hay, y es lo primero que quería hablar. Pero voy a hablar no de divulgación, que me encantaría, tampoco soy un divulgador, pero me parece que es algo que debemos hacer a todos los niveles, sino que voy a hablar, como se me ha pedido, de la comunicación de los resultados. Y deciros que esto es algo muy importante también, es algo que hay que hacerlo de forma muy objetiva, muy honesta, y que es tremendamente importante por varios motivos. ¿Por qué es importante? Primero, que es importante para informar. Es importante para decir qué hemos conseguido como resultado de nuestro trabajo de investigación. Nos permite también otra cosa importante, que es difundir y poner en valor la actividad científica. Podemos poner en valor aquello que estamos haciendo. Eso es importante. Porque es importante que la ciencia, que la gente, que el público en general valore la ciencia, porque al valorar la ciencia, el tener una buena opinión de los científicos significa la presión social lleva consigo siempre presión económica y presión política. Y algo también importante,
Nuestro objetivo en la comunicación del resultado es el público, por supuesto. También muchas veces es la empresa y los clientes o los usuarios que van a beneficiarse de esa noticia. Y por último, no tengo que ser yo el que diga de la importancia que tiene la imagen hoy en día. La imagen es importante para el prestigio individual, pero sobre todo para el prestigio institucional, para el prestigio de los centros, para el prestigio de las instituciones, y de ahí que sea tan importante comunicar los resultados de las investigaciones. Y por eso la comunicación de los resultados de la investigación tiene que ser un objetivo estratégico de los grupos de investigación y de los centros. En muchos centros, no en todos, hay oficinas de prensa. Las oficinas de prensa juegan un papel muy importante. No las hay en todos. Por ejemplo, nosotros en la Fundación de Medicina Xenómica no tenemos oficina de prensa. Los hospitales, los grandes hospitales, sí la suelen tener. Y juegan un papel muy importante en la interacción y pueden ayudar enormemente entre la interacción entre los medios y los investigadores. En los lugares donde existen tienen un papel esencial. Un papel que seguramente es, para empezar, orientar en aquello que yo voy a contar ahora. Y la gente que está en centros que se benefician de esas oficinas pues tiene ya una parte del recorrido cubierto. Yo creo que en la comunicación de los resultados de investigación, y es el primer mensaje que quiero dar, lo más importante de todo es la credibilidad. Es lo que hay que conseguir. Mi pregunta es, ¿cómo conseguir esa credibilidad y si lo hacemos bien? Mi opinión es que no. Yo miro lo que están haciendo los centros públicos, ya no digamos los privados, y continuamente se lanzan a los medios noticias que no tienen importancia ninguna. No hay un protocolo normalmente establecido. En las oficinas de prensa los propios investigadores van a los medios muchas veces con cualquier hallazgo. Y esto sí que es un problema, porque si comunicamos cualquier cosa sin filtrar aquello que realmente es importante, y en esto las estructuras privadas son expertas, pero no debemos caer en ello el sector público, tenemos un problema muy grave que es el de pérdida de credibilidad. Hay muchas estrategias y yo, en mi opinión, los centros públicos tenían que establecer políticas de comunicación para asegurar esta credibilidad. Hay distintas estrategias y son los centros públicos los que deben consensuar esas políticas de comunicación. Por ejemplo, una política que yo recomendaría y que se hace en algunos centros es no comunicar cualquier resultado de investigación, sino científicamente lo que es importante. ¿Qué es científicamente importante? Por ejemplo, llegar al acuerdo de que en un centro solamente se comunique aquello que se publique en las revistas top de cada especialidad, o en la revista más importante de cada especialidad, pero exclusivamente, o bien en las revistas que tienen un impacto mayor que 10, porque es la única manera de poder asegurar credibilidad. Y necesitamos políticas uniformes en este sentido y protocolos uniformes a nivel institucional, porque si no vamos a crear fuertes desequilibrios. Imaginaros que un centro público, un hospital compita con otro, uno con una política tremendamente rigurosa, otro con una política laxa. El que lo hace con una política laxa va a mejorar su imagen a expensas de la credibilidad que se está ganando el centro que hace una política rigurosa de comunicación. Eso puede crear desequilibrios importantes e injusticias importantes. Por eso esto hay que diseñarlo muy bien. En mi opinión, falta una política de diseño en la mayor parte de los centros, en todos los centros públicos, en la universidad, en los hospitales. Y mi primer mensaje más importante es que las estrategias basadas simplemente en la difusión de cualquier noticia y la búsqueda desesperada de difundir la imagen del centro a cualquier coste, que es una cosa muy típica en marketing privado, y que estén basadas en la difusión de resultados pobres de investigación y no están contrastados por una producción científica de importancia, no es sostenible a largo y a medio plazo. La pérdida de credibilidad va a llevar consigo a que ese centro no tenga el impacto que debiera tener, ni sus resultados, ni la comunicación de resultados sea creíble.
Los medios tienen también una importante responsabilidad en la filtración de las noticias, fundamentalmente de los medios privados. Esto es algo también que hay que mejorar tremendamente. El periodismo científico es completamente necesario en este país, que esté tremendamente desarrollado y que sea de calidad. Pero mi impresión general es que está todavía poco desarrollado en nuestro país, está poco especializado, hay poca gente realmente experta. En la mayor parte de las audiencias que a nosotros nos interesa llegar, no hay un periodismo especializado en absoluto. Y cuando uno se fija en los medios nacionales, ve también que hay unos desequilibrios enormes, porque está centrado fundamentalmente en información local. Por ejemplo, los medios de Madrid básicamente promocionan aquello que ocurre en los centros de Madrid, pero no en otros centros. Lo mismo ocurre con los centros catalanes. Y aunque esto ocurre con menos intensidad en la prensa especializada, también ocurre. De ahí que no podamos esperar de los medios que filtren de forma eficaz las noticias. Y por eso, para tener credibilidad a nivel del sector público, es importante políticas y protocolos de qué es aquello que se debe comunicar. Bueno, comunicar un resultado de investigación, cuando tenemos algo que realmente es importante comunicar y lo queremos hacer, lo primero es la comunicación a la prensa. Básicamente hay dos maneras. Uno es difundir la noticia a medios y agencias, y otro es hacer ruedas de prensa. Yo creo que las ruedas de prensa hay que reservarlas de forma exclusiva para aquellas noticias de más impacto. También en este sentido, a nivel del sector público, tenía que haber un protocolo claramente establecido. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando uno publica un artículo liderado por un grupo de investigación en un top journal como Nature o como Science, es importante hacer una rueda de prensa. Es algo que va a tener una difusión nacional e internacional importante, pero creo que no hay que abusar de las ruedas de prensa. Después también otra cosa muy, muy importante. Aún con la ayuda de las oficinas de prensa, es esencial que el propio investigador, alguien del grupo investigador, comunique la noticia teniendo en cuenta a quién va dirigida. Los grupos de investigación hoy día no son investigadores individuales, son mucha gente. Y casi seguro que en cualquier grupo va a haber un buen comunicador. Es importante que, aunque el que haya hecho el trabajo de investigación o el director del equipo, por ejemplo, tengan protagonismo, el que debe comunicarlo es la persona más dotada para ello. Conozco excelentes investigadores que comunican fatal. Y esto es una cosa que es de tremenda importancia, elegir quién va a comunicarlo. Casi siempre, cuando se trata de prensa escrita, después de lanzar la noticia a los medios, siempre va a haber una entrevista. Yo os voy a dar consejos en base a mi experiencia de tantos años de cómo debe abordar uno este tipo de problemas. Mi primer consejo: hay que tener mucha paciencia y tener mucha amabilidad. Los periodistas están haciendo un trabajo, que es su trabajo, y uno está comunicando los resultados de su investigación, que también es otro trabajo. Somos dos profesionales que tenemos que interactuar en un ambiente de cordialidad y de comprensión mutua. Yo creo que siempre es importante, y yo siempre así lo hago, pedir al periodista que nos mande el texto que va a salir antes de que divulgue la noticia. Un buen periodista siempre dirá que sí. Esto es importante para el periodista y para el entrevistado. Muchas veces tenemos que comunicar cosas técnicas que son difíciles, o muchas veces no podemos ser completamente políticamente correctos en una frase que decimos en un instante. Esto ya lo tenemos que pagar, y no hay otro remedio, con los medios de comunicación oral o audiovisual. Pero con la empresa escrita tenemos un margen de maniobra. Muchas veces a uno se le escapan palabras que no son políticamente correctos. Dice, por ejemplo, autismo en vez de trastornos del espectro autista, o dice trastorno mental en vez de deficiencia mental, o dice, y esto se puede corregir después, o desde luego cosas técnicas o cosas institucionales que no están bien recogidas. El poder corregir, el poder tener la oportunidad de corregir lo que uno dijo, bien porque lo haya dicho mal o porque haya sido mal entendido o mal recogido, es esencial. Es muy importante saber a qué audiencia nos dirigimos. Cuando se trata de la prensa escrita general, nos vamos a dirigir a la población en general.
Hay que emplear para ello, para empezar, el idioma a donde queremos llegar. Yo, por ejemplo, en los medios de comunicación de Galicia utilizo el gallego, porque me interesa llegar a la población que mayoritariamente lo va a hablar y lo va a entender y lo va a sentir como más próximo. En un medio nacional utilizo castellano, en un medio internacional utilizo el inglés, lógicamente. Es importante no utilizar tecnicismos ni retórica. Es absolutamente clave la claridad expositiva y la sencillez en el mensaje. Nos vamos a dirigir a la gente. Hay que comunicar un hallazgo científico, que es una cosa compleja. Pensar muy bien cómo lo vais a comunicar antes de decirlo. Algo muy importante también que quiero contaros es en la interacción con el periodista. Pensar que vuestro trabajo es muy distinto y que muchas veces puede entrar en conflicto. El científico lo que piensa es comunicar un hallazgo, pero el periodista piensa dar una noticia. Esas son dos cosas que no tienen nada que ver. Lo que puede ser una noticia para el periodista no es a lo mejor lo que a vosotros os interesa, y a lo mejor al periodista es otra cosa, es otro mensaje el que le interesa dar. Tener muchísimo cuidado con eso, porque nuestros intereses pueden ser distintos y pueden confluir, pero pueden ser contradictorios. Y tener especialmente cuidado con los titulares. Esto ya es mucho más difícil de controlar, porque normalmente el periodista, aun siendo un buen periodista que emite la información, no es el que hace los titulares. Y tener cuidado, por lo tanto, lo que decís, a sabiendas que todo aquello que vais a utilizar, que vais a decir, puede ser empleado para un titular y puede no conveniros. Ya no tanto personalmente, sino que a lo mejor no es eso lo que vosotros queréis comunicar. Y en lo que se refiere esto es en lo que se refiere a la prensa escrita, lo que os quería decir. Y lo mismo un poco es extrapolable a lo que se refiere a la radio y la televisión. Pensar siempre en la audiencia en la que queréis hablar. Yo vuelvo a deciros lo mismo. En la radio galega, yo mis entrevistas las doy en gallego, a menos que el entrevistador me pregunte en castellano, porque sea un programa que así lo divulgue. Lo mismo en la televisión, en la TVG, en la televisión nacional o en un medio de comunicación nacional, pues en castellano, internacional en inglés. Como siempre, es fundamental la claridad expositiva y la brevedad. Pensad muy bien en el mensaje. Aquí no hay posibilidad de que el periodista de corregir las cosas a posteriori. Pensarlo siempre muy bien y tener sencillez y claridad. En la radio os pueden hacer tanto entrevistas directas como entrevistas en el estudio. Normalmente las entrevistas directas en vuestro medio son más amables. A los que no estéis acostumbrados a la comunicación, que os entrevisten en vuestro ambiente os favorece. Mejor os vais a sentir mucho más seguro. Un estudio es algo mucho más complicado a menos que tengáis experiencia. La persona es un poquito como estoy hablando yo y aquí, que estoy hablando a nadie. Es más complicado que si tienes una audiencia. En el estudio, la persona que os entrevista normalmente está prestando atención a 20.000 cosas distintas, ni siquiera os mira. Estáis hablando a la nada. Hay que tener cuidado, está dando órdenes de que entre música, de que entre no sé qué, de que entre un anuncio. Es muchísimo más complicado el tener un control de uno mismo. Y por eso, evitarlo si no tenéis experiencia. Preferid siempre la entrevista directa en vuestro medio. Lo mismo en televisión. Es muy distinto un estudio donde, si no tenéis experiencia, os vais a mover de una forma más rígida que hacerlo en vuestro ambiente. En vuestro ambiente, una cosa muy importante: elegir vosotros el escenario, que no lo elige el periodista por vosotros. No hay nada tan ridículo como, por ejemplo, un científico que da una noticia pero que no toca el laboratorio, como por ejemplo yo, que hace muchos años que no estoy, que esté con una pipeta. Eso no encaja. No encaja y pierdes credibilidad. Sed vosotros los que elegís, no os dejéis imponer por criterios estéticos, porque los que vais a comunicar y los que llegáis a la audiencia sois vosotros y los que sois responsables de ello. Elegid vosotros el escenario. Y en la comunicación siempre hay 3 cosas que son claves, siempre. Es lo mismo en la comunicación en cualquier nivel. Es la proximidad con el entrevistado y la proximidad con el público, la sencillez
y el demostrar el entusiasmo por el hallazgo, que seguro que lo tenéis. Estas son las 3 piezas claves de la comunicación. No siempre se comunica a los medios. No siempre, a los medios siempre se comunica, no siempre se comunica al público en general. A veces a vosotros os interesa que el resultado de vuestra investigación llegue a las empresas. Para eso hay canales apropiados y medios de comunicación apropiados. Las oficinas de prensa os pueden ayudar muchísimo a buscar esos canales y os orientarán a ello. Si no, tenéis que asesoraros por profesionales. Aquí no tenéis que emplear el mismo lenguaje, podéis emplear un lenguaje mucho más técnico. Pero pensar también que lo que os interesa a lo mejor no es comunicar un hallazgo científico, sino una oportunidad de negocio. Tenéis que pensar también de nuevo el mensaje. Las cosas siempre son iguales, o sea, tenéis que hablar con claridad expositiva, con sencillez y con entusiasmo. Pero pensando muy bien qué es lo que queréis decir y cuál es el objetivo de lo que queréis decir en esa audiencia concreta. Tenéis que identificar cuáles son vuestras áreas de interacción con la empresa. ¿Qué es lo que le interesa a una y otra parte? Y entonces, y solo entonces, lanzar el mensaje. Y yo casi voy a ir acabando, diciendo que, hablando de otros medios de comunicación y simplemente pues dándos estos consejos, resumiendo un poquito estos consejos que os decía. Una parte muy importante en la comunicación de los resultados de investigación la tienen las webs institucionales. Generalmente adolecen de los mismos problemas que os contaba, de la falta de protocolización y de la falta de visibilidad de los resultados de investigación. Continuamente las webs de nuestras instituciones lanzan noticias que no tienen importancia ninguna, generando una falta de credibilidad, simplemente por influencia a veces de los propios investigadores, otras veces de intereses, otras veces de las personas que mandan, y en general no reflejan bien la importancia que tiene la investigación. Yo creo que aquí las instituciones deben hacer un esfuerzo muy grande porque su visibilidad en parte está ligada también a la difusión de los resultados de investigación. Les da prestigio y deberían darle un protagonismo que habitualmente en la mayor parte de las subinstitucionales no hay. Pero tiene que haber un protocolo definido. Sin ello no vamos a tener nunca una credibilidad grande. Y también es importante que en las webs de los grupos de investigación se diseñen también de forma flexible para que vengan reflejados esos hallazgos de investigación. Le da difusión y le da importancia al grupo. Y tiene todo esto que ser hecho después con los mismos criterios que os decía. Y también hay que aprovecharse de una nueva herramienta de una enorme importancia que son las redes sociales. En ellas yo creo que es importante que las instituciones y los grupos también estén con políticas inteligentes. Sabiendo también para quién van dirigidas y a quién queremos llegar. No es lo mismo LinkedIn, por ejemplo, o LinkedIn o como se llame, que Facebook. Es importante qué mensaje se quiere dar en ellas, pero como en todas os digo, el mensaje más importante que quiero dar y con ello acabo. Los mensajes más importantes. Difundir aquello que solamente es importante. La credibilidad es esencial. No difundáis todo por el simple hecho de difundirlo. Segundo mensaje. Pensar muy bien en la audiencia a la que queréis llegar. No es lo mismo el público general que un colectivo médico, que un grupo empresarial. El mensaje es diferente. Tercer mensaje, cualquiera que sea, buscar siempre el mejor comunicador del grupo. Y los mensajes de comunicación son siempre paciencia, sencillez, claridad expositiva, cercanía y sobre todo entusiasmo. Y nada más. No sé si estos consejos pudieron serviros para algo, pero son los que os puedo dar. Y nada más.